Para iniciar este segundo semestre, comenzamos con la cartilla número 4 del módulo 2. Los temas que vamos a observar en esta cartilla y la cartilla que va a continuar, vamos a trabajar con los métodos de diagnóstico y avances tecnológicos para la prevención de la salud. En la primera hoja vamos a distinguir dos conceptos fundamentales, el de síntoma, y en este punto nos da una definición la Real Academia de síntoma, y también la Real Academia Nacional de Medicina nos da una definición de síntoma. Nos dice en este momento que es la manifestación de una enfermedad o de un síndrome que solo es percibida por el individuo que lo padece. A continuación nos encontramos con otro concepto muy importante que es el de signo. Y la Real Academia Nacional de Medicina nos define como la manifestación clínica de una enfermedad. Entonces, el signo se manifiesta de forma observable. Se puede observar, quiere decir, y se puede medir también. En cambio, el síntoma, en la mayoría de los casos, solo es percibido por el paciente o el individuo que padece dicho síntoma. Por ejemplo, la fiebre. Yo puedo estar observando una persona y no saber que puede tener fiebre o le puede doler la cabeza. Esos son síntomas. Ya cuando aparece un signo, ¿sí? Por ejemplo, en el signo me puedo encontrar con las erupciones de la varicela, por ejemplo. Las erupciones de la varicela se pueden observar a simple vista. En la actividad número 1, ustedes tienen que, en la primera actividad, definir el concepto de síntoma. En la actividad B, tienen que dar 4 ejemplos de síntomas de las siguientes enfermedades. 4 ejemplos de síntomas de la gripe, 4 ejemplos de síntomas de alergia al polen y 4 ejemplos de síntomas de sarampión. A continuación van a tener que leer el caso clínico que aparece, el caso clínico de Juan, y ver cuál es el diagnóstico que realiza el doctor. ¿Qué significa diagnóstico? Para saber qué es diagnóstico, volvemos a la hoja número 1 y nos encontramos con la definición de diagnóstico. Diagnóstico es la forma en que un médico determina qué es realmente lo que nos pasa, ¿sí? A través de diferentes hipótesis. Entonces, ustedes van a leer en la actividad 1.c, van a leer el caso clínico y van a ver ustedes tienen que inferir cuál es el diagnóstico que realiza el doctor. Y hay otra pregunta que nos dice qué síntomas tenía Juan. Recuerden la diferencia entre síntoma y signo. Continuamos con el desarrollo de la cartilla y nos encontramos con el diagnóstico. El diagnóstico es la determinación de la naturaleza de una enfermedad. El diagnóstico debe combinar una adecuada historia clínica, antecedentes personales, familiares y la enfermedad actual, un examen físico completo y diferentes exploraciones complementarias, pruebas de laboratorio y de diagnóstico por imagen. El diagnóstico es un proceso inferencial realizado a partir de un cuadro clínico. El objetivo del diagnóstico es definir la enfermedad que afecta a un paciente. Si nos encontramos con el diagnóstico, quiere decir que hay un cuadro clínico, y en un cuadro clínico hay 3 elementos que se interrelacionan o que se interrelacionan en un cuadro clínico, como lo es el síndrome, y en la cartilla aparece la definición de síndrome, la enfermedad
y el contexto. Tres elementos que se interrelacionan en un cuadro clínico. El síndrome, que es un conjunto de síntomas y signos. La enfermedad y el contexto. El contexto es el ambiente social, económico, psicológico, ¿sí?, en el que se desenvuelve la persona o el paciente que padece dicha enfermedad. Nos encontramos con los elementos del proceso de diagnóstico. Un doctor, al elaborar al inferir un diagnóstico, pasa por tres etapas. Primero, genera hipótesis diagnóstica. ¿Qué son las hipótesis diagnósticas? El médico se forma intuitivamente una imagen mental de lo que puede estar ocurriendo con un paciente, ¿sí?, al que ha detectado o le ha detectado, o el paciente ha expresado diferentes síntomas, o el doctor o el médico ha observado diferentes signos, ¿sí? Entonces empieza a generarse una imagen mental el doctor de qué es lo que podría estar sucediendo, ¿sí?, con este paciente, a ver qué podría ser, cuál sería el método más útil para que pueda ampliar esta imagen mental que el doctor se está realizando. Luego, en el segundo proceso, o en la segunda fase del diagnóstico, viene el refinamiento de esta hipótesis diagnóstica. ¿Qué sucede con el refinamiento de esto? El refinamiento de la hipótesis que se propone o que se ha generado el doctor a través de diferentes técnicas de estudio, ¿sí? Entonces el doctor, ¿qué es lo que hace? Envía al paciente a hacerse diferentes estudios de diagnóstico. Y es lo que aparece luego en la cartilla y nos indica el nombre de refinamiento de hipótesis diagnóstica. ¿Para qué? Para incorporar nueva información, ¿sí? Esta es la segunda etapa en el proceso de diagnóstico, después de haber planteado las primeras hipótesis. En ellas se van recolectando nuevas piezas de información de la historia clínica, de un examen físico que hace el médico y de distintos exámenes adicionales, porque siempre que vamos al consultorio o a la guardia de un hospital, luego de un interrogatorio o de ciertas preguntas que realiza el doctor, nos realiza un examen físico, ¿sí?, en la mayoría de los casos. Y luego aparecen estos exámenes adicionales, que, como bien les decía recién, es para recopilar información. A ver, con la idea de qué es el cuadro clínico que tiene el paciente, para saber, ¿sí? Y para verificar este diagnóstico que se ha propuesto, se ha imaginado el doctor, esta verificación del diagnóstico la realizan las pruebas de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico nos las vamos a encontrar hacia el final de la cartilla. Ustedes en la actividad número 2 tienen que buscar en el diccionario o en internet y anotar el significado de las palabras que se encuentran en negrita. Las palabras que se encuentran en negrita son hipótesis, facies bultuosa, ralas, macroglosia, hipotiroidismo, hematemesis. De esas palabras ustedes tienen que buscar el significado. Luego tienen que responder la pregunta ¿a qué se denomina diagnóstico? ¿Cuáles son los tres elementos que se interrelacionan en un cuadro clínico? Y explicar cada uno de ellos. Y en la consigna 2.d, un paciente de 6 años es llevado al servicio de urgencia con los siguientes síntomas. Ustedes, a partir de esos síntomas que se describen, recuerden que es un paciente de 6 años, tienen que describir
las hipótesis diagnósticas que podría realizar el médico. Hipótesis diagnósticas, recuerden que no determinan la enfermedad, sino que son hipótesis. Estamos suponiendo qué podría llegar a ser o qué enfermedad podría llegar a ser de acuerdo a los síntomas que tiene o presenciamos o nos expresa el paciente que tiene. Luego van a seguir leyendo la cartilla en relación al refinamiento de las hipótesis diagnósticas, verificación del diagnóstico, y nos vamos a ir a la actividad número 3. En la actividad número 3 van a imaginar por un momento que son médicos y un paciente acude a su consultorio. Entonces ustedes tienen que relatar la consulta, ¿sí?, y toda la situación que se puede dar en ese consultorio a modo de diálogo. Puede ser en una sola consulta, o si necesitan 2 consultas, lo pueden hacer en 2 ocasiones, en 2 momentos, no hay ningún problema. Ustedes en ese diálogo tienen que explicar cuáles serían los pasos a seguir al momento de realizar su diagnóstico. Pueden describir cómo realizarían su diagnóstico a partir de lo leído hasta el momento en la cartilla. Tienen que nombrar o explicar cuáles son los síntomas que posee el paciente que está acudiendo al consultorio de ustedes. Mencionar qué estudios también tienen en esa parte. Cuando tienen que nombrar cuáles son los síntomas que posee el paciente, tienen que hipotetizar. Aquí tienen que hipotetizar en relación a una posible enfermedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a inventarse la enfermedad que tiene el paciente. Ustedes ya saben de antemano qué enfermedad tienen, ¿sí? Van a tener que indicar si ordenarían estudios complementarios para confirmar su diagnóstico, el diagnóstico que ustedes están dando. Mencionar qué estudios le van a pedir al paciente, ¿sí?, que se realice. Y luego, seguramente va a ser en una segunda consulta donde el paciente vuelve y ya les trae los estudios que se realizó, esos estudios complementarios para verificar el diagnóstico que ustedes habían realizado. Van a tener que indicarle cuál va a ser el tratamiento que deba seguir, ¿sí? Fíjense lo que dice: si al médico al que estamos acudiendo no está conforme con los síntomas que presentamos o duda acerca de cuál pueda ser la verdadera causa de los mismos, es común, como se plantea en la etapa B explicada anteriormente, se practiquen otros métodos o técnicas de diagnóstico que ayuden a complementar la información que nosotros aportamos. Entonces, en esta actividad ustedes van a partir del saludo inicial, que pueden arrancar con eso. Hola, ¿cómo está, doctor? Vengo por tal y tal situación, y describen todo lo que sería una escena que se puede dar en una guardia en un hospital, se puede dar en un consultorio privado. Ustedes elijan y son libres de elegir la situación que ustedes quieran, siempre teniendo en cuenta que ustedes ya conocen la enfermedad, ¿sí? El paciente le va a tener que describir cuáles son los síntomas que tiene, ¿sí? Sigan bien detalladamente las consignas de la actividad 3.A, B, C y D. Luego nos encontramos con los métodos de diagnóstico. En los métodos de diagnóstico sirven, ¿sí?, para ayudar al doctor o al médico con información, para ayudarlo en estas hipótesis que él planteó. Van a corroborar los métodos de diagnóstico estas hipótesis. Entonces, entre los métodos de diagnóstico podemos encontrar 2 técnicas básicas: las técnicas invasivas y las técnicas no invasivas. Técnicas invasivas son aquellas en las que se interviene directamente sobre el ser humano, por ejemplo, una endoscopía. Las técnicas no invasivas son aquellas en las cuales no se realiza ningún tipo de intervención dentro del cuerpo, como lo puede ser la resonancia magnética o la tomografía o la radiografía.
Nosotros vamos a conocer en esta cartilla técnicas de diagnóstico no invasivas. Se van a encontrar con la resonancia magnética nuclear. ¿Qué significa resonancia magnética nuclear? ¿Para qué sirve la resonancia magnética? ¿Para qué nos piden los médicos una resonancia magnética? Luego nos vamos a encontrar con otro método de diagnóstico no invasivo, que son los rayos X. ¿Para qué se emplean las fotografías de rayos X o radiografías? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué sirven? Luego nos vamos a encontrar con otra técnica de diagnóstico que son las ecografías. ¿Qué es una ecografía o sonograma? Que es lo mismo. Y en este punto, primero comenzamos describiendo qué es un ecógrafo, para qué se va a utilizar la ecografía y qué es lo que hace el ecógrafo. ¿Sí? Una definición de ecografía. Y luego también la ecografía, a partir del ecógrafo, que es el instrumento que se utiliza para realizar la ecografía, nos arroja imágenes ecográficas. Y las imágenes ecográficas se clasifican en hiperecoico, hipoecoico y anecoico. ¿Sí? La última método de diagnóstico no invasivo son las tomografías. Las tomografías a que se denominan tomografías por emisión de positrones y para qué se utilizan, ¿sí? En la actividad número 4, ustedes tienen que responder primero, ¿qué tienen en común todas las técnicas existentes en el apunte? Pueden hacer referencia ustedes a ver cómo se realizan las técnicas, a ver qué características tienen, ¿sí? Ahí podríamos citar, por ejemplo, que la mayoría de las técnicas anteriormente vistas, como son la tomografía, la ecografía, los rayos X, la resonancia magnética nuclear, tienen en común, ¿sí?, que utilizan tecnología, por ejemplo. Ustedes tendrán que detectar a ver qué otro aspecto tienen en común también. Luego nos pregunta, ¿en qué grupo de técnicas las podemos clasificar? ¿En técnicas invasivas o técnicas no invasivas? Vamos a ver las diferencias, cuáles son las diferencias que existen entre estos métodos. Ustedes también ahí pueden volver un poquito a ver para qué sirve cada una, cómo se realiza cada una. Van a tener que explicar luego en qué se destaca cada uno de los 4 métodos descriptos. Apunten básicamente para qué sirve cada uno. En eso es lo que se destaca. Esa es la principal, lo principal de cada uno. Luego, en la actividad 4.5, ustedes van a tener que leer en la página 8, y nos vamos a la página 8, y hace referencia a cuándo debo realizarme un Papa Nicolau, en qué consiste un Papa Nicolau, ¿sí?, quiénes se los deben realizar y con qué frecuencia, qué preparación hay que tener para dicha prueba de diagnóstico y cuáles son o algunas recomendaciones para esa prueba. Tengan en cuenta que ya esta prueba, que se llama PAP comúnmente, es una prueba o es una técnica de diagnóstico invasiva, ¿sí? Ayuda a detectar células precancerosas en el cuello del útero. También ayuda a ver si hay alguna inflamación o infección que pueda afectar la salud de la paciente, ¿sí? También se la conoce a esta prueba del Papa Nicolau como citología, ¿sí?, de cervix, y dura alrededor de 30 segundos, más o menos aproximadamente.
es efectuada por un médico ginecólogo. Y en este párrafo ustedes van a encontrar cómo se realiza dicha prueba. Ustedes en la actividad 4.5 tienen que explicar qué es un PAP. Luego en la consigna B, ¿cómo convencerían a una mujer que debe hacerse dicho examen? Piensen en una mujer que nunca se lo ha realizado y ustedes la tendrían que convencer a partir de lo que ustedes han leído en la página número 8. En la consigna 5C, ¿en qué se diferencia este método de diagnóstico con los vistos anteriormente? Básicamente, el PAP es una técnica de diagnóstico invasiva y los métodos de diagnóstico vistos anteriormente son una técnica de diagnóstico no invasiva. Un poquito trabaja lo mismo en la pregunta 5.D. Y van a tener que investigar en diferentes fuentes de información otro método de diagnóstico no visto hasta el momento, en donde ustedes van a tener que explicar de qué se trata y clasificarlo en invasivo o no invasivo.